bienvenidos a un nuevo video de Balón Irlandés. Hoy estamos acá para hacer un video, homenaje, un poco pasado de tiempo, pero bueno, ya saben cómo son nuestros tiempos, pero no queríamos dejarlo pasar y queríamos hacer un homenaje a un irlandés destacado en el deporte. Esta vez no nos toca fútbol, no nos toca la pelotita, lo que más manejamos, pero sabiendo que tenemos acá a un experto en automovilismo, no podíamos dejar pasar la oportunidad y bueno, vamos a hacer este homenaje al recientemente fallecido Eddie Jordan, conocido ex piloto y dueño de una escudería en la Fórmula 1, y para eso tenemos a, como digo, el experto acá en motores y el que, bueno, va a hablar más del video porque él sabe más, yo poco de eso. Así que Samu, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues feliz de estar aquí para rendir homenaje a una figura tan importante del deporte irlandés como es la de Eddie Jordan, que bueno, escribió páginas en los libros de historia del automovilismo irlandés, una de las figuras más destacadas del mismo, y que tristemente falleció este año. Así que bueno, aquí estamos para rendirle homenaje repasando todo lo que fue su vida y su trayectoria profesional, que está llena de momentos destacados. Sí, sí, bueno, los irlandeses que, para no pasar poco dentro de todo, que son poca población dentro de todo, han estado bastante presentes en varios deportes. Y bueno, hoy le toca hablar a uno de, como hizo Samu, uno de los que más influyó dentro de su deporte. Y bueno, ya arrancamos de primera diciendo que nació en Dublín el 30 de marzo de 1948. Su padre, Paddy Jordan, que trabajaba en la compañía eléctrica ESB, y que jugó en clubes del Aloy, ojo que el padre jugó en clubes del Aloy, ya ahí lo metemos en mi terreno, en el Aloy, en clubes como Drumcondra, Dolphin y Bray Unknowns, o sea, los desconocidos de Bray. Yo no sé ustedes, pero yo me quiero hacer de los desconocidos de Bray, porque qué buen nombre. Bueno, Eddie pasó gran parte de su infancia ahí en Bray debido a que tenía una enfermedad respiratoria y los médicos le aconsejaron vivir en una zona con mayor aire fresco. Sabemos que qué fresco que es Bray, sobre todo su fanaticada. No sé cómo sería la fanaticada de los Brays Unknowns, aunque imagino más o menos por dónde iba. Pero bueno, vivió ahí en Bray y en 1970, a la edad de 12 años, trabajó un verano en una compañía eléctrica de día y en un bar de noche a los 12 años, por lo que eran las épocas de antes, en las Islas Jersey, y allí fue donde conoció y disputó sus primeras carreras en kart. Sí, luego a partir de ahora es cuando nos centramos en sus inicios deportivos, porque en 1971, después de haber regresado a Dublín y comprarse un kart, Jordan ganó el campeonato irlandés de karting, y luego en 1974 pasó a competir en la Fórmula 4, que era una de las competiciones de promoción para llegar algún día a Fórmula 1. Y el año siguiente, de 1975, dio un salto más y disputó la Fórmula 3. Sin embargo, en 1976 tuvo que hacer un parón en su carrera porque se fracturó una pierna en un accidente, pero no pasa nada porque al año siguiente, en el 77, disputó la Fórmula Atlantic ganando 3 carreras, y a partir de ahí pues llegaron sus primeros éxitos porque al año siguiente, en 1978, ganó el campeonato irlandés de Fórmula Atlantic. Sí, ahí lo vemos facherito ahí con el auto. Los Marlboro ahí. Y bueno, como decía Samu, en el 78 ganó el Fórmula Atlantic. En 1979 compitió en Fórmula 3 británica junto a Stefan Johansson bajo el nombre de Team Ireland, ahí, representando. Además, ese año debutó en Fórmula 2 y llegó a probar el McLaren de Fórmula 1. Ese mismo año fundó su propio equipo llamado Eddie Jordan Racing, que yo le decía a Samu que era un poco egocéntrico, él me dice que es común en en la Fórmula 1 poner el nombre del dueño, así que pronto tendremos el Samuel Mateo Racing dentro de un par de años, así que estén atentos ahí. Y empezó compitiendo en categorías de promoción. Mientras tanto, el tipo era dueño de una cosa y seguía compitiendo, un crack. Seguía corriendo y en 1981 participó en las 24 horas de Le Mans, aunque se retiró. Sus compañeros fueron Steve O'Rourke, el que fue también manager del grupo Pink Floyd, y David Hobbs. Ojo con acá con la mezcla. Este es un tipo de estos esta teoría como es, que estás a 5 conocidos de siempre de un famoso.
Se ve usando a pueden llegar a bastante gente, ¿no? Porque se conocía ahí a, a gente de todo tipo. Sí, la verdad es que se hacen muchos contactos, ¿no? Cuando te metes ahí. Y el automovilismo es un deporte que siempre ha levantado pasiones. Y al final, pues mucha gente que no era de ese sector principalmente, pues hace sus pinitos. Y ahí lo vemos en Fórmula 1, con un Fórmula 1 en esa prueba que hizo. Pero lo más importante no es su faceta como piloto, sino su faceta como dueño, como propietario de la escudería. Y en ese sentido, pues podemos decir que los inicios de Eddie Jordan Racing, pues en 1983, el piloto Martin Brundle acabó segundo corriendo para él en la Fórmula 3 británica, solo por detrás de un tal Ayrton Senna. O sea que no es moco de pavo. Y en 1985, como le había ido bastante bien, pues expandió sus operaciones y se metió en la recién creada Fórmula 3000, que era otra de esas muchas categorías de soporte que hay para llegar algún día a Fórmula 1. El primer campeonato de equipo llegó en el año 87, que ganaron la Fórmula 3 británica con otros pilotos reputados como Johnny Herbert. Y al año siguiente, Herbert y el norirlandés Martin Donnelly le dieron al equipo las primeras victorias en Fórmula 3000. En el 89, Jan Alesi ganó el campeonato de la Fórmula 3000 con Jordan, incluyendo 3 victorias de carrera. Y al año siguiente, en el 90, otro gran piloto como Eddie Irving, uno de los 2 norirlandeses que han ganado grandes premios de Fórmula 1, fue tercero en ese mismo certamen, la Fórmula 3000, con una victoria. Bueno, podemos decir que Eddie Jordan en esta época fue cuando dio sus primeras oportunidades a grandes pilotos como Brundle, Herbert o Irving, de los que incluso se hizo su manager. Irving, Brundle, Jordan, Donnelly, que era la plantilla de Charles Rover o la escudería de Fórmula 1. Bueno, pasamos ahí a la época en Fórmula 1, donde renombró el equipo Jordan Grand Prix, que debutó, como digo, en Fórmula 1 en el año 1991, gracias a un patrocinio de 7-Up. Ojo, ahí con el refresco. Los motores los suministraba Cosworth Ford y el coche lo diseñó Gary Anderson, nacido en Coleraine. Ojo, 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 que todo gente local acá. Acá todo gente de Irlanda. Quien había trabajado como mecánico en Brabham, supongo que se pronuncia. Brabham, se le dice. Brabham. McLaren, y que había fundado su propio equipo junto a otro mecánico para correr en la Fórmula 3 y la F3000. Anson Cars. En el primer equipo irlandés de la historia de la Fórmula 1 era con una plantilla de 43 personas. No sé cuánto es lo normal que tenga la plantilla de los equipos, ¿sabes? Se lo sabrás más vos. En aquella época menos, pero hoy en día los equipos pueden llegar a tener hasta 1000 trabajadores. O sea que tener una plantilla de 43 personas es bastante escaso, reducido, es de ser un equipo bastante modesto. De hecho, hoy en día el equipo que menos tiene creo que es Haas, que a lo mejor tiene 150 aproximadamente. Habrá subido en los últimos años un poco, pero hace 4 o 5 años tenía unos 150 trabajadores. O sea que era poquito. Acabaron quinto en el campeonato de constructores con 13 puntos. Cabe destacar que Michael Schumacher debutó en la Fórmula 1 con el equipo en este año, en el Gran Premio de Bélgica, dado que uno de los pilotos titulares, Bertrand Gachot, había sido ingresado en prisión a la mierda por agredir a un taxista. Se nota que era un equipo irlandés, ¿no? Acá solo corrió una prueba Jordan, porque después de haber clasificado séptimo y convertirse en el piloto codiciado a partir de allí, Schumacher empezó a competir con Benetton, equipo que ganó los mundiales 1994 y 1995. Por su parte, Andrea de Cesaris acabó 90 en el campeonato, al que vemos ahí en la foto. Ojo lo que pudo haber sido el equipo de Jordan con Schumacher, pero bueno, ahí viene lo que le pasa a los equipos irlandeses hoy en día, ¿no? Ahí vienen los poderosos a quitarle a la figura, a las jóvenes promesas. Sí, literalmente fue una gran analogía, porque por un lado teníamos a De Cesaris, que era un piloto veterano, como suele haber muchos futbolistas en la Liga de Irlanda, y luego una joven. El Aaron Green. El Aaron Green de Jordan, efectivamente. Y luego tenemos
Además, digo, tienen hasta el mismo nombre, ¿no? Michael Schumacher y Michael Noonan. Sea o no sea Charles Robert, que a Michael Noonan le vaya un poquito parecido a lo que le fue a Michael Schumacher en su deporte, no estaría mal. Sí, la verdad es que sería una gran noticia, como lo fue el debut de Jordan, ¿no? Que fue bastante competitivo. Pero en 1992 tuvieron una mala. Bueno, aquí tenemos a De Cesari con el coche, el primer coche de la historia de Jordan, que es Jordan 191 de 1991. O sea, el nombre no se complicaron mucho. Que diseñó el bueno de Gary Anderson. Y en 1992 sí que es verdad que perdieron el patrocinio de Seven Up y la asociación de Ford y tenían una deuda de 4,5 millones. Así que cambiaron a motores Yamaha, lo cual no salió nada bien porque solo sumaron un punto y encima fue la última carrera, acabando 11º en la general de equipo, mientras que sus pilotos Stefano Modena fue 19º y Mauricio Guglielmin acabó 23º en el campeonato. Igual, pues son resultados mucho peores que los del año anterior. Sí, ahí lo vemos Modena en 1992. Por lo que sea Yamaha, creo que ya nos va a patrocinar el canal. Después de esta información que acabamos de dar. Dato de que al año siguiente empezaron a usar unidades de potencia de la marca Hart y ficharon como piloto principal a Rubens Barrichello, que logró 2 puntos al ser quinto en el Gran Premio de Japón. Además, ese año debutó con el equipo Eddie Irvine, que disputó 2 carreras, puntuando en una y se ganó un asiento a tiempo completo el año que viene. En total fueron 11avos de nuevo en constructores con 3 puntos. Digo, muchas palabras que no sé qué significan yo, Samu sabrá, sabrá más, así que por las dudas, si me equivoco en algo, no me tomen en cuenta. Con 2 buenos pilotos como Barrichello e Irvine, y con el motor Hart más desarrollado, el equipo creció mucho en 1994, año en el que volvieron a ser quintos en el Mundial de Constructores con 28 puntos. Además, Barrichello sumó la primera pole y el primer podio de su trayectoria y la historia de su equipo, en la historia de su equipo, siendo terceros en el Gran Premio del Pacífico y acabó sexto en el campeonato de pilotos. Así que bien, ahí empezaron un poco ahí las victorias para el equipo de Jordan. Sí, la verdad es que estaba dando grandes progresos Jordan, fruto de ese desarrollo técnico, de la contratación de buenos pilotos como Barrichello y Eddie Irvine. Y el siguiente paso con el que pretendía andar llegó en el año siguiente, puesto que cambiaron y empezaron a usar motores Peugeot. Bueno, antes en imagen tenemos a Rubens Barrichello en el año 94, con el Jordan del 94. Y como decimos, al año siguiente empiezan a usar motores Peugeot, aunque en un principio no se notó un gran salto de calidad respecto a los Hart del año anterior, puesto que acabaron sextos en el Mundial de Constructores, que para los que no sepan es el Mundial de equipo, es decir, los pilotos suman puntos en el campeonato de pilotos y luego la suma de todo repercute en el equipo en el campeonato de constructores. Allí fueron sextos y en cuanto a los pilotos, pues Barrichello fue 11º, Eddie Irvine fue 12º y el mejor gran premio sin duda fue el de Canadá, que decíamos antes que Barrichello había conseguido en el 94 el primer podio del equipo, pues en el 95 en Canadá llega el primer doble podio, es decir, que los dos pilotos acaban en el podio, puesto que vemos a la izquierda a Barrichello siendo segundo y a la tercera y en el tercer puesto a la derecha a Eddie Irvine siendo tercero, solo por detrás del que está en el medio, que es el ganador, que es el francés Jean Alesi, que curiosamente fue la única victoria de Jean Alesi en Fórmula 1, el mítico piloto de Ferrari. Qué mal cagado, no podía dejar ganar a Jordan, loco. La única victoria. Afortunadamente las victorias llegarían más adelante. No, así no, francés. Sin embargo, como siempre, en la historia del deporte irlandés, sea la categoría que sea, siempre salen cosas mal. En 1996 perdieron a Irving, que fichó por Ferrari. Traición dura. Bueno, no se le puede decir que no a Ferrari. Sí, también la verdad. El norirlandés fue reemplazado por Martin Brundle, que por entonces ya era un veterano piloto con más de una década de experiencia. Tenían a Green y a Gasly en Fórmula 1, y que ese año disputaría su última temporada, el primero con la icónica librea
creo que dice. Sí, Amarilla. librea es la pintura del coche, por así decirlo. Ah, librea amarilla, ahí lo ven, fosforito. Gracias al patrocinio de los cigarrillos de Benson y Hedge. Me gusta la Fórmula 1, no perdonan nada con patrocinio, ¿no? En aquella época no. Ahora ya. Fue bueno porque, si bien no se subieron al podio, como los dos anteriores, fueron más regulares, acabando quintos en el campeonato con 22 puntos. Barrichello fue octavo y Brundle fue onceavo, y aparte el auto con más carisma, por ahora, si me preguntan. Sí, absolutamente. Era un coche que es precioso y que se mantuvo durante muchos años en parrilla hasta hacerse Yo, icónico. yo pregunto, ¿dónde estaba Guinness en todo esto, no? Creo que al principio apoyaron, pero Un auto negro de Guinness, ya, legendario. bueno, hubiera sido muy bonito ver un coche verde entero con el patrocinio de la Guinness, pero bueno. Pero a ver. Parecía que iba bien, que iban progresando poco a poco en ese año 96 en el que no se subieron al podio, pero la constancia le hizo mejorar un puesto en el campeonato de constructores y volver al top 5. Pero bueno, lo que pasa, ¿no? Haciendo esa analogía otra vez con el fútbol, si los jugadores destacan, se van a otro sitio. Y eso es lo que pasó en el 97. Brundle se retiró, cosa que Aaron Green todavía no ha hecho, pero bueno. Y Barrichello fichó por Stuart. Y en ese año, pues el equipo lo sustituyó con el fichaje de Giancarlo Fisichella, un joven piloto que había debutado el año anterior en la escudería Minardi, y con Ralf Schumacher, el hermano de Michael Schumacher, que era un debutante de ese año. Vemos que el equipo siempre no le temblaba el pulso a la hora de dar oportunidades a chicos jóvenes. Se lo habían dado a Barrichello, a Irving. Fisichella era su segundo año, o sea, no era un piloto contratado todavía, y ahora a Ralf Schumacher. Y pese a la inexperiencia de los pilotos, acabaron quintos con 33 puntos en el Mundial de Equipos. Schumacher se subió al podio en Argentina, donde fue tercero, y Fisichella lo hizo 2 veces, tercero en Canadá y segundo en Bélgica. Y en el campeonato, Fisichella acabó octavo, mientras que Schumacher fue 11º. Quedando ahí con los dos Schumacher, pasaron por ahí. Bueno, en 1998 seguimos perdiendo gente, perdemos a Fisichella, que lo hizo fichar, su buen hacer lo hizo fichar por Benetton, y lo reemplazaron por Damon Hill, el campeón del mundo de 1996. Y bueno, ese no fue el último cambio, ya que el equipo pasó a montar motores Honda. Los inicios fueron complicados, pues no sumaron puntos las primeras 8 carreras, y a mitad de la temporada Anderson salió del equipo y el diseño pasó a estar dirigido por Mike Gascoigne, que no es el jugador de fútbol, que había trabajado en Fórmula 1 desde 1989 para los equipos de McLaren, Tyrrell y Sauber. Y en la novena carrera, Ralf Schumacher logró puntuar por fin, y a partir de ahí el equipo fue disparado, puntuando en todas las carreras que quedaban. En esa recta final de temporada llegó a la mejor carrera de la historia del equipo en el caótico Gran Premio de Bélgica, una carrera marcada por la lluvia torrencial en la que Damon Hill consiguió la victoria y Schumacher acabó segundo. Por fin se los dio, loco. Ya era hora. Siendo la primera victoria, como decimos, y el primer doblete en la historia del equipo. Ya habíamos conseguido un segundo y tercero, ahora por fin un primero y segundo. En la siguiente carrera, Schumacher sumó otro podio, siendo tercero en el Monza. En total, el equipo fue cuarto con 34 puntos, su mejor registro hasta la fecha. Damon Hill fue sexto, igualando el mejor registro de un piloto del equipo, el de Bachirrero en 1994, y Schumacher fue 11. Ahí el hermano, ya me imagino que lo estaban comparando, ¿no? Sí, bueno, a ver, el hermano nunca llegó a ser lo que era Michael, pero era un piloto que era sólido, constante y que hacía sus buenas carreras. Y de hecho, pues aquí se dio, ¿no? Su buen hacer hizo que en 1999 No, fichase por Williams. Ya se fue Michael, ahora se va Ralph. Esto es como cuando el Sandro Robles se fue Justin Ferizag y luego se fue Richard Ferizag. Y bueno, en este caso Schumacher fichó por Williams, que era una escudería que había ganado mundiales en el 92, 93, 96, 97, es decir, que era una escudería que por aquel entonces estaba en buen momento, y que fue reemplazado por Frentzen, Heinz Harald Frentzen, que había sido... ¿Cómo?
gran piloto, muy infravalorado, Frentzen. Que había sido tercero originalmente en el 97, aunque luego fue subcampeón cuando descalificaron a Schumacher por aquel accidente en el que se estampó, bueno, echó a Villeneuve fuera para ganar el Mundial, que luego le descalificaron y el Mundial lo ganó Villeneuve. Que precisamente venía de Williams, es decir, que básicamente hicieron un trueque, ¿no? Schumacher se fue a Williams y Jordan fichó a Frentzen, que era el descarte de Williams y que era un buen piloto. La temporada fue buena porque sí que es verdad que Damon Hill, que ya tenía su año, no destacó principalmente, fue duodécimo en la general de pilotos, no sumó ningún podio. Frentzen sí que lo hizo genial porque acabó tercero en el Mundial, con 2 victorias en Francia y en Italia y 4 podios más, que fueron en Australia y Brasil, segundo y tercero respectivamente, las 2 primeras carreras del año, y más adelante en Alemania y Bélgica, donde fue tercero en ambas. Con todo ello, el equipo firmó el mejor registro de su historia en el Mundial de Constructores, acabando tercero con 61 puntos, solo superado por Ferrari y McLaren, que bueno, son los 2 equipos más laureados de la historia de la Fórmula 1, o sea que no es, como decíamos antes, no es moco de pavo, ¿no? Se estaba midiendo Jordan con las mayores estructuras que ha habido jamás en la parrilla de la Fórmula 1. Sí, bueno, por contra, y veríamos de buenos éxitos. El 2000 fue bastante duro, pues el equipo perdió mucho rendimiento y pese a que Frentzen, que partía como uno de los favoritos del título, rascó 2 podios, tercero en Brasil y USA y Estados Unidos, y al reciente fichado Jarno Trulli puntuó en 2 carreras, el equipo acabó sexto en el Mundial de Constructores con solo 17 puntos, sus pilotos fueron novenos y décimos. Lo peor de todo fue que Jordan terminó por detrás de Barr, British American Racing. No, Jordan, no puedes quedar atrás de ellos en el campeonato del equipo. Como en ese momento Honda había empezado a suministrar motores a Barr, ahora era el equipo el que tenía preferencia en el trato, lo que le regalaba a Jordan, relegaba a Jordan un segundo escalón, y en el 2001 fue más o menos parecido, acabando quintos con 19 puntos por primera vez desde 1996. Jordan no sumaba ningún podio, además hubo problemas con Frentzen, que exigía cambios en el coche e incluso se ofrecía pagarlos de su propio bolsillo. Esas decisiones con la propiedad terminaron en su despido antes de acabar la temporada, siendo reemplazado por Jean Alesi. Lío, siempre lío. Vinieron todavía los británicos a molestar, como siempre, no nos dejan en paz. Y bueno, una época un poco más complicada de tanto éxito que se venía. Sí, fue una época de regresión, por así decirlo, pero bueno, aún así quedaban buenas noticias porque sí que es verdad que se había ido Frentzen, pero en 2002 Giancarlo Fisichella regresó al equipo, un equipo que también sustituyó a Jarno Trulli, bueno, se vio obligado a sustituirlo más bien porque Trulli se fue a Renault, a la escudería oficial de Renault, y lo cambió por el japonés, la leyenda Takuma Sato. Hizo Jordan una mala temporada, la crisis se hizo mucho más aguda porque acabaron sexto en el campeonato de equipos con 9 puntos. Sí que es verdad que puntuaron en 5 carreras, pero la cifra fue bastante baja y además Fisichella se quedó sin clasificar a una carrera, que eso, el que fue el Gran Premio de Francia, por cierto, eso es catastrófico, o sea, ni siquiera se es capaz de hacer un tiempo lo suficientemente rápido como para estar presente en la carrera, habla de la mala situación que atravesaba el equipo, y era la primera vez que eso ocurría desde 1992, que era el segundo año de vida del equipo. Eso en un equipo nuevo que recién empieza es normal, porque no está todo listo, no está todo asamblado, no funciona todo bien, pero en un equipo que tiene muchos años de experiencia y que tiene la obligación de rendir bien, ni siquiera clasificar, pues habla de la mala situación que atraviesa, y eso pues tuvo sus consecuencias. La principal, que Honda le quitó el apoyo oficial a Jordan. Como traicionan estos, sueltan la mano. Bueno, después todo ese lío en el año 2003, pintaba duro obviamente, ya no había relación con Honda, también lo habían hecho los patrocinadores principales, que eran DHL y Benson y Hedges. El rendimiento siguió en la tónica del 2002, pero hubo una excepción, el Gran Premio de Brasil, donde Fisichella se hizo con la victoria y la cuarta
cuarta y última en la historia del equipo. Fue una victoria curiosa dado que la carrera se paró con bandera roja por un accidente de Weber por la lluvia y no se reanudó. En el momento en el que se paró la carrera, Fisichella acababa de comenzar la vuelta 56 justo tras haber adelantado a Raikkonen. Opa, ya empezamos con nombres más actuales. En el cambio de vuelta 55 a 66 en la recta de meta, pero la FIA, que no es la FAI. Son igual de buenos dirigentes. Está. Por lo que veo, esas tres cifras, esas tres iniciales, están complicadas. Y no lo vio y pensó que en el momento del accidente la carrera seguía en la vuelta 55, por lo que dio la carrera terminada en la vuelta 54, la última completada antes del accidente cuando Raikkonen era líder. No, no, así. Y Fisichella segundo, al día siguiente se dieron cuenta del error y dieron la victoria a Fisichella y Jordan, sin embargo, el año fue muy malo, pues el italiano solo pudo puntuar en otra carrera. En el segundo coche estaba el irlandés Ralph Firman, el primer irlandés que corría en la Fórmula 1 desde Derek Daly en 1982, que rascó un punto del Gran Premio de España. En total el equipo fue noveno con 13 puntos, campaña desastrosa más allá de esta victoria por escritorio. Sí, la verdad es que fue una temporada malísima que solo maquilló esa victoria en Brasil, que encima fue una carrera muy peculiar. Así que, bueno, el equipo estaba muy mal y encima se llevó la mala noticia de que en 2004 Fisichella decidía fichar por Renault y Jordan lo reemplazó con Nick Heidfeld, que al menos logró puntuar en 2 carreras. El otro coche, el segundo, fue para Giorgio Pantano, que no llegó a puntuar y que fue reemplazado en la recta final de la temporada por Timo Glock, que de hecho ya había sustituido a Pantano en una carrera, la de Canadá, y que bueno, se ve que el equipo le vio cosas y disputó las últimas 3 carreras. En 2005 volvieron a tener muchos cambios, pues dejaron atrás a Ford, que era la que habían tomado después de que Honda le retirara el apoyo oficial, y empezaron a correr con Toyota, básicamente porque eran más baratos. O sea, que eso habla de la mala situación financiera que atravesaba el equipo. Y segundo, porque Ford Cosworth también se iba a ir de la categoría. Así que, bueno, al menos ahí estuvieron previsores y se anticiparon. Sí que es verdad que no cambiaron los pilotos, o sea, perdón, sí que cambiaron los pilotos. Pues Glock se fue a correr el Shankar, que el Shankar es el campeonato de monoplaza que se hace en Estados Unidos, uno de los antecesores del actual IndyCar. Mientras que Heidfeld fichó por Williams, otra vez Williams sacándole piloto a Jordan. Me recuerda a cierta situación de equipos irlandeses con otro equipo de Inglaterra. Sí. Y fueron sustituidos por Thiago Monteiro y Narain Kartikeyan, que eran 2 pilotos novatos sin experiencia. Y como resultado de todas estas causas nefastas, pues el equipo fue de los peores de la parrilla, rodando de costumbre en la cola del pelotón. Pese a ello, como el año anterior, de milagro, rascaron un podio que fue el de Thiago Monteiro en Estados Unidos, aunque en este caso sí que está muy cogido con pinzas porque fue una carrera en la que los neumáticos jugaron un papel fundamental hasta el punto de que todos los que montaban Michelin, que básicamente eran todos los coches de la parrilla menos 6, decidieron no correr por seguridad, porque no estaba garantizado que esos neumáticos fuesen a aguantar y no hubiera accidentes. Entonces solo salieron los 6 coches que montaban Bridgestone, que eran los 2 Ferrari, los 2 Jordan y, si no me equivoco, eran los 2 Minardi, no recuerdo bien ahora, hablo de memoria. Entonces los 2 Ferrari claramente fueron los 2 mejores, los 2 Jordan fueron los siguientes y la otra escudería fue la colista. Y entre los 2 pilotos de Jordan se pelearon por el último escalón del podio, que fue para Thiago Monteiro. Y al final del año pues acabaron noveno en el campeonato, lo que viene a ser penúltimo, solo por delante de Minardi. Podios son podios, y al que no le guste que vaya, que no se hubiera cagado y hubiera corrido. Fácil. Para las estadísticas cuenta como cualquier otro. Yo solo veo victorias acá. Bueno, ahí, todo salió mal, todo lo que salió mal, pues.
porque además se concretó la compra del equipo por parte del consorcio Midland, que el año siguiente lo renombró Midland F1 Racing. Así concluyó la trayectoria de Jordan Grand Prix en F1. La verdad que feo se cambia de nombre, hubieran dejado Jordan, ya está, ¿qué importa? ¿A quién le importa el nombre para la publicidad? Bueno, también cabe mencionar que el equipo fue cambiado de dueños en las siguientes temporadas, pues en 2007 se convirtió en Spyker, tras su compra final de 2006, al fabricante holandés. En 2008 un consorcio hindú lo renombró a Force India, o sea, perdió todo rastro de identidad, de Sí. denominación que perduró hasta que lo compró Lawrence Stroll en 2018. A mitad de este año pasó a ser Racing Point, nombre que usó hasta 2021, cuando se convirtió en equipo oficial de Aston Martin, después de que Stroll comprase una parte importante del accionario de la firma británica. Las instalaciones seguían siendo las mismas que usaba Jordan en Silverstone, aunque con el tiempo, especialmente de la llegada de Stroll, se han ido renovando y ampliando. El equipo de Aston Martin lo homenajeó con una decoración especial en el Gran Premio de China, como pueden ver acá, con el treble y el nombre de Eddie Jordan. Lindo homenaje, pero bueno, pongan el nombre, que Aston Martin, Stroll, no sé qué, basta. Como le borraron toda la identidad. Sí, algo que suele ser habitual en la escudería de Fórmula 1, que cuando compra una a otra, pues le pone su sello, simplemente se quedan las instalaciones para ahorrarse construirse unas nuevas. Y nada, en este caso pues fue cambiando de mano hasta llegar a la actual escudería de Aston Martin, que es heredera de todo eso que fue construyendo Jordan y sus sucesores. Sí. Y en cuanto a la vida de Eddie Jordan, pues decir que a partir de su jubilación, sobre todo, ¿no? De cuando su equipo pues desapareció, él siguió vinculado al mundo de la Fórmula 1, principalmente como analista de las retransmisiones de la BBC, donde estuvo entre 2009 y 2015, y luego a partir de 2016 era analista de Channel 4 y también entrevistador. Se le veía mucho en el paddock, ahí a pie de pista, preguntando con el micro. Y en 2023 él y el expiloto David Coulthard, el escocés, crearon el podcast sobre Fórmula 1, Fórmula for Success, que, bueno, Eddie Jordan siempre ha destacado por ser alguien muy directo, con unas opiniones que en algunos casos eran polémicas y generaban controversia, pero bastante franco a la hora de decirlo. Y también fue muy importante en la negociación que se saldó hace un año más o menos, con el fichaje de Adrian Newey, el gran ingeniero Adrian Newey, por Aston Martin, ya que él hizo de manager del propio Newey en esas negociaciones. Y bueno, vinculándolo otra vez con el fútbol, decir que tenía opciones en el Celtic de Glasgow porque era muy amigo de Dermot Desmond, que para el que no lo sepa, Dermot Desmond es uno de los mayores millonarios que hay en Irlanda. Es copropietario del Celtic, es copropietario del Shamrock Rovers y se ve que le apoyó financieramente en sus inicios con Jordan y a partir de ahí pues se hicieron amigos y Jordan tiene acciones en el Celtic. En 2010 tuvo una serie de reuniones, recuerdo una que fue en el Gran Premio de Singapur, para comprar el Sporting Fingal, ese equipo que vivió 4 años y ganó una copa. De ahí vídeo en el canal. Lo que nos perdimos, el mejor equipo de Irlanda nos perdimos. Pues sí, pero por desgracia no fructificaron, no lo compró y el club terminó desapareciendo en 2011, si no recuerdo mal. Y bueno, por último decir que era miembro del Club Británico de Pilotos, porque todos aquellos que habían nacido antes de 1950 podían serlo. Recordemos que Jordan es del 48. Y por ello recibió el OBE, esto de oficial o miembro del orden británico, no sé cómo es técnicamente. En 2012 por sus contribuciones al mundo del automovilismo y su obra de caridad con enfermos de cáncer y personas sin hogar principalmente. Sí. Bueno, Jordan que, bueno, como decimos, falleció el 20 de marzo de este año. Y bueno, se nos fue ahí el muchacho con 76 años de edad. Y tuvo una vida, por lo menos, se dedicó a lo que quiso, ¿no? Logró 2 sueños, que era ser piloto y luego tener una escudería. Hubiera estado buenísimo que comprara un cuadro ahí en la Loy, lástima no se dio. Pero bueno, queríamos hacerle este homenaje, ya que nos dedicamos
a varios deportes acá, más allá del fútbol, hemos hecho de varios deportes videos y queremos hacer un homenaje a una de las grandes figuras, ¿no? Lo que fue el deporte irlandés. No sé, Samu, si querés ahí dar unas palabras, vos que sos más de este palo. Nada, simplemente concluir diciendo que, reiterando eso de que Eddie Jordan es una figura muy importante en la historia del deporte irlandés, principalmente el automovilismo, que es un deporte que sí que es verdad que a lo mejor mediáticamente no tiene tanto tirón, pero sí que hay cierta tradición del automovilismo en Irlanda y sin duda Eddie Jordan fue parte importante para su desarrollo allí y sobre todo fue un dueño que tuvo grandes resultados con medios escasos, con un equipo que fundó él prácticamente y que dio la oportunidad a muchísimos chicos jóvenes como Schumacher, Barrichello, Irving, Fisichella, Ralf Schumacher también, y Trulli y tantos otros. Que bueno, al final son grandes pilotos que todos ellos han ganado carreras en Fórmula 1, algunos de ellos han ganado incluso mundiales, otros estuvieron muy cerca de hacerlo. Así que, bueno, pues destacar la figura de Eddie Jordan como una de las más importantes del deporte irlandés y alguien también bastante destacado en la historia del automovilismo. Sí, sí. Y bueno, dejarles ahí que nos dejen en comentarios y bueno, si conocen, si alguno sigue la Fórmula 1, algo que quiera decir, agregar, si les gusta este tipo de videos también, que dejen que no sean todo de fútbol. Y nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima. Chao. Chau, chau.